a todos, de nuevo juntos aquí para compartir la palabra, una porción de la palabra, en este caso una porción cortita, es la carta de Judas, una carta de un solo capítulo que está casi al final de la Biblia. Y vamos a hablar un poquito del autor, a quién va dirigida y demás. En cuanto al autor, tenemos varias posibilidades. Me habría encantado que fuera el Judas Iscariote que traicionó a Jesús. Sería interesante que en lugar de haber acabado como acabó, suicidándose, hubiera reconocido su pecado, se hubiera vuelto al Señor, el Señor lo hubiera restaurado y hubiera continuado siendo uno de sus discípulos y ahora tuviéramos una carta suya. Lamentablemente no fue así. Teníamos una opción de que hubiera sido Judas el apóstol. Había un apóstol con ese nombre. Sin embargo, tenemos en el versículo 17 de esta carta un texto que nos hace pensar que no es él. Dice: recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden el mensaje anunciado por los apóstoles, con lo cual el autor de la carta se desvincula de ellos, no pertenece a ese grupo. Por lo tanto, no puede ser el apóstol Judas. Él dice al principio de la carta que es hermano de Jacobo. Y Jacobo lo identificamos como Santiago, el apóstol de Jesús, que a la vez era hermano por parte de madre de Jesús. Por lo tanto, entendemos que este Judas que escribe la carta es también uno de los hermanos de Jesús. Aunque él no se llama a sí mismo Judas, hermano de Jesús, si os fijáis pone Judas, siervo de Jesús, siervo. Porque entiende que la relación que tiene con Jesús va mucho más allá de un simple hermano carnal. Entonces él se llama a sí mismo siervo de Jesús y hermano de Jacobo. Sabemos que no era creyente antes de la resurrección, porque en Juan 7, versículo 5, dice que ni siquiera los hermanos de Jesús creían en él, y él estaba incluido en este grupo. Pero después de la resurrección vemos un panorama, una escena muy distinta. En Hechos 1:14 vemos cómo todo había cambiado. Dice: todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Así que los hermanos al final se convirtieron, se volvieron discípulos de él. En Mateo 13:55 y en Marcos 6:3, si queréis revisar estos textos, vemos la lista de los hermanos de Jesús, nombra a Jacobo, nombra a José, nombra a Simón y nombra a Judas. Y tenemos una pista más acerca de este Judas. Pablo le nombra en 1 Corintios 9, versículo 5, y dice de él: no tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor. Así que Judas está también aquí incluido en este grupo, los hermanos del Señor, por lo tanto es alguien que junto con su esposa sabemos que tenía un ministerio como misionero itinerante, porque dice que viajaban acompañados por su esposa. Entonces entendemos que este era su ministerio, que iba recorriendo las iglesias de alguna manera. ¿A quién va dirigida la carta? Bien, en principio entendemos que la carta va dirigida a creyentes. El mismo principio de la carta, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación. Estos que son amados por Dios, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación, evidentemente son cristianos. Posiblemente judíos, cita bastante el Antiguo Testamento, sabemos que era más conocido por los judíos que por los gentiles, por lo tanto podrían ser, al menos en gran parte, creyentes de trasfondo judío. Y en el versículo 3 podría dar a entender que había ya una cierta relación entre Judas y estas personas, cuando dice: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Son palabras que pueden indicar una cercanía, una relación hasta cierto punto intensa. En cuanto a la fecha, algunos barajan las fechas del 70 al 80 después de Cristo. En el mismo versículo 17 que hemos leído, cuando dice: ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, algunos leen aquí que se refiere a que los apóstoles ya habían pasado, ya habían muerto, con lo cual la carta sería quizá posterior a estas fechas. Pero en todo caso este texto no es concluyente, simplemente una pista que tenemos ahí. Unos opinan una cosa, otros opinan otra. Y para acabar el propósito, ¿por qué les escribe esta carta? Bueno, versículo 3.
Judas quiere rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos, a causa de que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos. Es decir, Judas va a plantear un escenario en el que la Iglesia estaba sufriendo una lucha interna. Si os acordáis, cuando hablamos de las cartas de Pedro, hablaban de una primera carta de Pedro, por ejemplo, hablaba de la relación de la Iglesia con los de fuera, que se oponían, había una oposición desde fuera. Aquí habla de una oposición desde dentro. Hay gente que se ha infiltrado, veremos de quién se trata, y Judas escribe esta carta para que sigan luchando vigorosamente por la fe que les fue encomendada una vez por todas. ¿A qué se refiere esta fe? No se refiere a nuestra confianza en Dios. Hay textos en la palabra donde utiliza la fe en este sentido, como nuestra confianza, la confianza que tenemos en Dios simplemente, pero a veces también habla de la fe como el conjunto de doctrinas o de creencias que nosotros seguimos. En este caso es de esta manera que se refiere a la palabra fe. Cuando dice que luchen vigorosamente por la fe que se les ha encomendado, está diciendo luchar vigorosamente por todas aquellas cosas que os hemos enseñado, que vosotros ya sabéis, que vosotros estáis creyendo, para que no las perdáis. Así que la Iglesia enfrentaba una lucha interna. De esta lucha hablaremos en el próximo vídeo. No sabemos si realmente estas personas son las mismas a las que se refiere 2 de Pedro capítulo 3 versículo 3, porque Pedro en este pasaje habla de que en los últimos días vendrá gente burlona, que se mofará, que se burlará de la venida de Cristo y demás. Habla de gente burlona. Y Judas en el versículo 18 dice: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Y nombra un mismo tipo de personas. No sabemos si son exactamente las mismas personas o simplemente se refiere a que es el mismo tipo de personas. Pero en todo caso, este es el panorama que nos presenta de entrada Judas en su carta, y en el próximo vídeo profundizaremos un poquito más en el desarrollo. Hola senderistas, si te ha gustado nuestro video te invitamos a que te suscribas, le des a la campanita para activar las notificaciones, le des like y lo compartas con más personas para que también sean edificadas. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.